Hola a todos, soy el profe Joan Baena de Fundamentos de Big Data del Pascual Bravo. Entonces vamos a hacer algo el día de hoy. Vamos a grabar dos partes. La primera parte muy enfocada al decálogo y al inicio de entender los datos y la información, aunque todo esto hace parte del proceso de jugar con los datos, de estudiar los datos y de prepararnos. Y en un segundo bloque ya la metodología que les había dicho de ranking, participación, Pareto, cluster y top. Listo, entonces vamos a iniciar. Voy acá a compartir la pantalla. Ok, recuerden que en la clase, en Classroom, ustedes pueden acceder a la presentación y el archivo era el mismo que estábamos trabajando en la clase anterior, que se llama ejercicio ranking, participación, Pareto, cluster, top, que ustedes deben tener una versión la cual han venido trabajando. Vuelvo a motivarlos para que por favor trabajen los tres tutoriales y también estudien y lean el curso de Excel. En trabajo en clase revisamos la actividad de la tarea de la lectura y reflexión sobre el caso Sara, y esta semana les compartí la lectura sobre, espérate por acá debe estar más abajito, espérate, lectura de tendencias de datos. Ajá. Este muy buen material habla sobre las tendencias más importantes en el mundo de los datos. De ahí lo leen, escogen dos, las que más les llamen la atención y profundizan en ellas, el por qué les llama la atención, cómo ven esa tendencia, cómo ven la aplicación de ella para Colombia, bueno, lo que ustedes nos quieran contar referente a esa actividad. Entonces acá en la presentación estuvimos revisando todo ese proceso previo es importante para sacarle el mayor aprovechamiento a los datos, que llamé el decálogo de Excel. El decálogo de Excel nace desde el año 2001, cuando empecé a trabajar en diferentes empresas, de liderar procesos de análisis de información, donde en muchas o el proceso inicia o termina en esta plataforma, y por diferentes casos dije, finalmente es mejor ir escribiendo lo que uno debe tener en cuenta para poder, digamos, aprovechar al máximo la herramienta, las ventajas que tiene. Entonces, lo que hicimos ese día, vuelvo y lo repito acá, voy a hacer una breve explicación de cada uno, pero ya vamos a ir a hacerlo al archivo que teníamos. Entonces, el primero es el tema de personalizar barra de herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona es muy buena en Excel, se reconoce es porque sabe que filtro está en la pestaña datos, que inmovilizar paneles está en vista, que cambiar el color de la letra en inicio, bueno, todos los lugares. Resulta que Excel tiene la opción de generar una propia bandita con las herramientas que yo más uso o con las aplicaciones que más uso. Dos, nombrar adecuadamente el archivo. Es bastante interesante este punto, es muy básico, es muy lógico, pero es importante que incluso incluye guardarlo, nombrarlo y guardarlo en la carpeta adecuada. Pasa Excel con todas las ventajas que tiene este tema, le puede pasar a alguien que lo nombre con la fecha que no es, el nombre que no es, o no lo ubique donde sea fácil encontrarlo. Ese día les contaba una anécdota que he tenido pues público muy talentoso en herramientas de Microsoft, pero bueno, este punto como que no me interesó a varios, y fuimos a hacer un trabajo, estaba reunido con la persona, nos llamó su jefe, fuimos, y cuando volvimos, él estuvo como unos 5 minutos y no podía encontrar el archivo. No se acordaba dónde lo había guardado, cómo lo había nombrado, y llevaba varias horas trabajando. Entonces, simplemente es tenerlo en cuenta. Aplicar filtros es porque en el tema de analista de información es la rapidez. Si uno quiere revisar ventas por subzona, inventarios por subzona, por top, por clúster, por ranking, o sea, todo lo puede hacer más rápido por filtros. Y movilizar paneles
porque uno siempre quiere ver los títulos y hay una opción para hacerlo. Organizar formatos es que las columnas de cantidad o números sean números, las de pesos, pesos, las de texto, texto. Suena nuevamente básico, pero en algún momento recuerdo que en una empresa en Planeta Rica me hicieron viajar rápidamente porque los datos no daban las sumatorias y resulta que tenían unas filas, sí correspondían a formato número y otras filas a texto. Y eso pasa mucho. Entonces siempre es mejor dar el barrido y garantizar que cada columna tenga su formato. Diseño práctico, si es simple es 2 veces mejor, para que sea difícil se lo puedes hacer fácil, entendiendo que la simplicidad es sinónimo de excelencia. Entonces, un diseño en el cual sea fácil navegar en los archivos, un diseño en el cual no se sobresature el archivo con colores, formatos o bordes. Siempre en Excel es mejor tener los datos en una hoja, las tablas en otro, los gráficos en otro y las instrucciones en otro. Todo en una sola es bastante complicado. El tamaño sí importa, referido a que Excel después de 100 megas, más o menos el archivo empieza a fallar. Y lo otro es porque en el tamaño hacia el número de filas, muchas fórmulas referencian las filas hasta la cual va. Entonces, si uno no tiene ese cuidado, lo que puede pasar es que la fórmula no le coja algunos campos o la tabla dinámica. Ahí hay que jugar porque si las tablas dinámicas permiten ya elegir toda la columna, pero eso hace también que la tabla consuma mayor memoria de la máquina debido a que tiene que barrer hasta la última fila si no tenga datos, por lo cual a veces es mejor elegir solo los campos con datos, pero en ese orden de ideas yo tendría que tener muy claro hasta dónde van los datos. Nunca, pero nunca combinar celdas. Las celdas combinadas es un tema de forma, de que se vea bonito, pero a la luz de que funcionen tablas dinámicas, funcionen fórmulas, pues todo funcione, créanme que por el contrario antes se dificulta, porque incluso a veces la tabla dinámica no la deja generar y no dice por qué. El noveno es vital, es importantísimo comprender la información, comprenderla desde columna a columna, saber qué información me está dando cada campo. Y segundo, ya en una madurez del entendimiento de los datos, es comprender las reglas de negocio o el negocio o la organización o el sector del cual vienen los datos. Y décimo, hay que proteger la información. Hay que protegerla donde se guarda el archivo. Esto es una de las debilidades de Excel. ¿En qué sentido? En que así como permite manipular los datos, pues así también los deja de una manera vulnerable, porque un archivo de Excel se guarda en una USB, se envía por un correo, bueno, miles de cosas. En ese orden de ideas uno tendría que tener dentro de la organización una normatividad muy clara para que la extracción de datos para procesamiento en Excel pertenezca a perfiles con un rango autorizado o a un sector autorizado para evitar cualquier tipo de, no sé, de inconveniente. Caso que revisamos la clase con el tema de la empresa que tenía 2 proveedores de Europa, pues ahí pueden sacar ustedes sus conclusiones. Ahora vamos al archivo y empecemos a hacer el decálogo, ¿sí? El archivo es el mismo que teníamos ahorita, entonces vamos a empezar a entender, yo les voy a ir explicando la relación porque esto es una habilidad necesaria o una competencia en el analista de información. La primera de personalizar la barra de herramientas es que Excel tiene esta pestañita acá, donde algunos la tienen arriba, otros abajo, y algunos que tienen el Excel blanco no se ve, entonces tienen que pararse en la bandita al final y esperar a que les active. Y donde dice más comandos, es para que ustedes elijan los comandos que quieren y los vayan pasando, ¿cierto? Y los vayan pasando. En el caso tal de que sea un comando que no esté acá dentro de los más usados, ustedes dicen todos los comandos y pueden buscar en el montón de comandos que tienen la opción que requieren. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Pues uno puede elegir acá cualquiera, pero voy a
voy a elegir uno que algunas veces me puede servir. Entonces voy yo a seleccionar celdas visibles, por ejemplo. Yo me acuerdo de celdas visibles, le doy guardar. Entonces él lo agrega, mírenlo acá, seleccionar celdas visibles, lo agrega acá. Entonces yo puedo llenar con los comandos o las aplicaciones que yo más use de Excel y eso haría que yo fuese más rápido. El tiempo es oro para el analista de información. Entonces acá ganamos tiempo. Nombrar adecuadamente el archivo. Miren que el ejercicio ranking participación Pareto Cluster Top UP este dice 2019-2. Vamos a ver acá. Voy a guardarlo acá, cambiarle el nombre para que sea mucho más. Guardar como. Lo tengo en una carpeta que se llama Fundamentos de Big Data. Vamos a ponerle el nombre acá, 2021, de Workshop 2021. Táquete, táquete, y lo guardé. Esto porque esto tiene más fondo porque el analista de información debe ser un apasionado por el orden en el tema de dónde guarda la información, dónde guarda los datos, las carpetas, las subcarpetas, los años, las áreas. Y eso hay que adquirirlo. ¿Por qué? Porque te van a preguntar, esto es un informe, pero un analista de información o el que trabaja con datos procesa muchas bases de datos, procesa muchos informes y debe tener muy claro dónde lo, lo guarda. El de aplicar filtros, acá está datos, lo puedo hacer acá directamente o yo les dije en la clase que iba a utilizar el camino tradicional con el fin de que también vayan visualizando dónde están las aplicaciones y también les decía que dependiendo de la, digamos, estudios o usos, cada uno tiene su forma de manejar la herramienta. Como profesor, yo lo que utilizo es el camino más pedagógico, por así decirlo. Entonces, espero que, digamos, comprendan esa parte de ir a buscar los iconos cuando estemos en clase por el camino tradicional. Aplicar filtros. ¿Y para qué me sirven los filtros? Yo quiero ver cuánto cuánto vendió Cali, pues filtro Cali, me voy a la columna de las ventas sin IVA, señalo y me dice que esta es la subzona Cali, 135.389.204. También decía ahí revisarlos. ¿Por qué? Siempre que reciban un archivo, siempre quiten los filtros y vuelvanlos a poner, siempre. ¿Por qué? Porque si alguien en alguna columna crea un filtro y yo pego la información o la copio, me quedará sin esos datos. Entonces, en ese tema, traten de adquirir esa habilidad o ese hábito de quitar y poner los filtros. Inmovilizar paneles, bajo, no veo nada. A la derecha no veo nada. En cambio, si yo me paro acá, vamos acá, de donde yo me pare hacia arriba y hacia la izquierda, se inmoviliza. Vista, inmovilizar paneles. ¿Qué pasa? Abajo se ven los títulos, a la derecha se ven los títulos. Listo, eso es la opción, inmovilizar paneles, que está en vista, inmovilizar paneles. Le digo movilizar, acá le puedo decir inmovilizar. Listo. Organizar formato, al gusto, pero siempre piensen piensen en la practicidad inicialmente de ustedes, pero también piensen en los usuarios. Ahí les cuento, le vuelvo y le repito la storytelling. Trabajé en una empresa de textiles en el año 2008 y cuando llegué a mi primera reunión con diseñadores, pues llegué con el informe muy colorido, perdón, muy gris, azul, que son mis colores favoritos, y para los informes. Y lo primero que dicen las diseñadores y jefes de línea, Joan, ¿qué es esto? Yo dije, los datos están malos. No, ¿qué es esto tan poco colorido, tan opaco? Yo, wow. Entonces me tocaba trabajar los archivos en mis formatos y llevarle cuando lo iba a presentar, pues convertirlo a su gusto.
y aprendí que a su gusto, ahí no aprendí la lección cuando pasé al éxito y con alguien muy talentoso, un director, íbamos a presentar un informe a directivos, yo hice el informe colorido y él me preguntó qué era eso tan colorido, que a él le gustaba verde, gris o azul. ¿Y por qué? Que era, aunque yo lo cambié fue al final, fue para mí muy fácil volver al otro archivo, es el hecho de que, ¿por qué recomienda uno estos colores? Yo los hago por gusto puede ser, pero también por practicidad. Estos colores siempre se ven bien en Videobeam. En cambio, el amarillo, el morado, tal, lo muy colorido, vos vas a proyectar y te presenta algún inconveniente. Entonces, es también como conectarlo con esa parte. Bordes, marcar la hoja, tipo de letra, bueno, todo eso hay que organizarlo bien. El organizar formato. El tema perdón, espérate, ahí todo lo que les acabo de decir es referente a diseño práctico, o sea, el 6, me salté un punto. El del formato tiene que ver, el quinto tiene que ver es formato de celda, acá por ejemplo número, separador de miles y aceptar. Es todos esos, es que los formatos de las columnas sean adecuados. Vamos a ver, a ver por acá, ventas sin IVA, ventas al costo, todos estos son español Colombia, ¿sí o no? O sea, cuando les sale esos números es porque la celda está muy estrecha, la pueden ampliar así y ya. Unidades vendidas, puedo hacer lo mismo, clic derecho, formato de celda, número y aceptar. Listo. Pues ahí ya me quedaron los formatos. Y acá también en los que son texto, estos tres, porque el ID dependencia es texto, formato de celda. Acá pongámosle texto y aceptar. Listo. Pues ahí lo que hice yo fue el tema de organizar los formatos, porque ahí ya los que suman y los que no, y lo hacen en el número adecuado, por la anécdota que les conté ahorita. El tamaño sí importa, tenemos acá 107 registros y un archivo que pesa menos de incluso 100 kilobytes, es muy pequeñito, depende pues de lo que tengan ahí guardado, sino que este mío tiene unas hojitas que les voy a mostrar ya ahorita, pero es un archivo muy pequeñito. La idea es que ustedes se pongan siempre ese reto de ir adelgazando el archivo como con menos tablas, con menos fórmulas, con menos colores, con menos formatos, y siempre en Excel el objetivo es que esté muy light o muy adelgazado el tema del tamaño del archivo, y la parte del tamaño hacia dónde va el archivo es por en Excel se utilizan mucho fórmulas que tienen rangos. Esos rangos uno debe tener siempre en la mente hasta dónde va el archivo, porque si omites en la fórmula o en la tabla el rango, te queda un poco más arriba, deja de sumar datos y creo que pierdes bastante tiempo tratando de encontrar el por qué. Nunca, pero nunca combinar celdas es esto. Yo me paro acá. Estas dos son dependencias, la combino. Eso pone exagerado de problemas en el tema de elaboración de tablas dinámicas, una cantidad de problemas. Entonces, yo no recomiendo no hacerlo. No lo hagan, hagan de cuenta que no existe esa parte y se evitan un montón de problemas. Comprender la información, muy bien. Entonces, es el ejercicio de ir columna a columna y entender de qué nos están hablando. Y ese ejercicio hace parte de ese periodo de exploración o de jugar con los datos, y muy bueno tener a alguien experto en el negocio que te vaya contando el por qué. Este ID dependencia es más un código de dependencia. Yo puedo cambiar el nombre y ya les decía que para los amigos de desarrollo, si ellos son los que elaboran todos los nombres de los campos, las bases de datos, ellos pueden utilizar un código interno y pueden agregar una segunda descripción para que al usuario final le descargue la descripción más detallada. Eso para, digamos, eficientar el trabajo de los equipos, pero lo que pasa naturalmente es que muchas veces los campos están nombrados y solo el de
el de tecnología conoce qué es. Entonces ahí es donde se generan problemas para poder extraer valor de los datos y entenderlo. Descripción de la dependencia, subzona muy claro. Unidades en inventario. Son las unidades que enviamos. O sea, que a Cali le enviaron 192 unidades. Inventario del costo es valor de inventario al costo, ¿cierto? En pesos. Esto es lo que me valió. O sea, que esas 192 unidades le costaron a esa empresa 2.494.103. Costo unitario es dividir el valor del inventario sobre el número de unidades y es lo que costó cada unidad. El inventario a la venta, valor de inventario a la venta. Valor de inventario a la venta es lo que, si yo fuese a vender esas unidades, lo máximo que podría llegar a vender es 3.807.672. 3.807.672, ¿cierto? Unidades vendidas, ya pasó la promoción, esta es información post, ya ocurrió el evento, 17 días, 21 días, 25 días, vendí 87 unidades que generaron unas ventas, o sea, lo que se facturó, ventas sin IVA, 1.519.031 a la venta. O sea, lo que pasa por lo que se factura restándole el IVA siempre. Recuerden que esto acá le puse por explicarles, pero las ventas en las organizaciones, los gráficos que ustedes vean siempre son sin IVA. Y cuando les hablen de ventas, ¿cuánto fueron las ventas? Siempre le están preguntando por ventas sin IVA. Porque en la conferencia se generó una pregunta referente a este valor. Por acá. Al ventas al costo. Las ventas al costo, si alguien les pregunta por ventas al costo, siempre les va a decir el apellido, siempre les va a decir venta al costo. Si les dice solo ventas, es las ventas sin IVA, o sea, las ventas. ¿Listo? Pues acá ya entendemos cuáles son los campos o la información que nos están dando. Acá también podemos ver que teníamos o se tienen unas celdas ocultas, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar acá, vamos a copiar el formato acá, utilizando ese mismo azul, y nos piden calcular la utilidad, este es en pesos, y el margen, porcentaje de margen. Entonces, en el lenguaje de los negocios, ¿cuánta utilidad te generó? O sea, ¿cuánta platica te generó? Que es igual a la venta sin IVA menos lo que me costó. Lo que yo vendí menos lo que me costó es la utilidad en plata. Y el margen es igual a la utilidad que yo generé dividido la venta sin IVA. O sea, acá, ¿cómo podemos leer el dato? Podemos leer el dato que la utilidad generada para Cali fue 388.891, es decir, que el margen fue del 25%. ¿Qué quiere decir? Este 25% es que esos 388.000 representan el 25% de la venta sin IVA. Listo. Y ahora vamos a bajar, acá uno da doble clic, se para acá en la parte inferior derecha, doble clic y él lo baja, vamos a ver si lo baja hasta el final. Y lo mismo con el margen. Acá nos dimos cuenta que, sale debido 0, pues un error. Entonces ahí uno recomienda utilizar una fórmula que se llama si punto error. Entonces igual si busco punto error y el punto error es si coloca uno la fórmula y después punto y coma 0. Quiere decir que si esa división es un error, póngame 0. Doy enter y ahí ya me lo cambia. Si el error me lo pone 0. Evacuación en unidades.
es igual. ¿Qué quiere decir evacuación? Es decir, de las unidades que yo tenía, inicialmente, ¿qué porcentaje fue lo que se me fue? Entonces es muy fácil, ya tenemos las unidades vendidas, que es 87 en este caso, dividido las unidades totales que envié, que fue 192. Enter. Entonces me dice, por ejemplo, este almacén evacuó al 45%. Recordemos usar la fórmula si.error, coma 0. Esa siempre se escribe igualitico. Si.error, abro paréntesis, dejo la fórmula y al final pongo un punto y coma o coma. Depende mucho de la configuración de su computador, pero el mismo, él le va diciendo, miren acá, aquí dice valor, punto y coma. Yo así me doy cuenta que pues, si en su computador lo tienen configurado con coma, acá les aparecería coma. Listo, 45. Hasta ahí tenemos entendida la información. Hasta este punto identificamos que la información tiene varios, digamos, los áreas dentro de una organización, temas o enfoques. El tema de inventarios, el tema de ventas, el tema de utilidades y el tema de evacuación en unidades. Uno podría decir, el primero que es inventario, es del equipo de inventarios, le preocuparía o lo quisiera mejorar, es decir, porque ellos, su meta es evacuar al máximo el valor del inventario. El equipo de ventas, vender, cumplir las metas. En ese caso, recuerden que la meta que definimos es que lo máximo que pueden vender es el 80% de la venta sin IVA. Hay que multiplicar por 0.8 cada uno y generar como una especie de meta. El de utilidad, la parte financiera está, venga, porque usted puede vender mucho, registrar mucho, pero al final hacerlo con muchos descuentos, lo que podría lastimar la utilidad que genera y obviamente el margen. Y último, el de logística. De logística siempre el lenguaje de ellos es en unidades. Ellos siempre están pensando en unidades, en unidades. Entonces, en este primer bloque de la clase, lo que hicimos fue repasar esa primera parte que hicimos en la clase, de ver cómo se hacía una preparación de los datos y tener en cuenta algunos hábitos, y como ejemplo se enseñaba o se mostraba lo que se llamamos el decálogo de Excel. Entonces ya viene la segunda parte, que es la metodología de análisis de información, y ya se la voy a grabar. Ahorita nos vemos. Voy aquí a tan.